En este pueblo hay un bosque. Un bosque al que se le han adjudicado las desapariciones de mucha gente a lo largo de los años. Aquí le llamamos el bosque del suicidio, porque se sabe que muchas personas han decidido terminar su vida en ese lugar. Hace siglos, este pueblo era la fuente principal de madera para las localidades circundantes, y de esta materia prima se nutría la economía local. La deforestación excesiva de la gente hizo que las autoridades prohibieran la tala de árboles, incluso si esto significaba ponerle un alto importante al flujo de dinero del pueblo. ¿Suena ilógico, no lo creen? Si ustedes observan simplemente cómo la gente en otros lugares del mundo sobreexplota los recursos naturales en esta época, es más que razonable pensar que a las autoridades locales no les iba a importar en lo más mínimo el problema de la deforestación en aquel entonces, cuando ni siquiera era un problema. Pero esa es la historia que hoy en día nos dicen aquí. Es una historia falsa, es una mentira. La verdad está directamente relacionada con el misterio abyecto del bosque, de eso que la gente no quiere hablar, de la desconocida razón del por qué la gente se suicida allí. Mi curiosidad concerniente a este tema ha existido desde que tengo memoria, pero mis padres, y de hecho prácticamente cualquier persona del pueblo me han prohibido adentrarme a la inmensidad del bosque, ni siquiera me han dejado acercarme a él. En la actualidad, ciertas secciones del bosque son accesibles al público en general, y hago énfasis en que solo ciertas secciones son accesibles al público, como atracción turística, y ha sido así desde hace muchos años, pero precisamente solo los turistas se meten allí, solo alguien que no conoce los rumores de ese lugar es engañado por su belleza natural. Fue algo fortuito, de hecho, lo que finalmente me incitó a superar la barrera de las prohibiciones, lo que me hizo ir al bosque. Fue un día, después de salir de clases, cuando mi padre me recogió para ir a casa. Normalmente el trayecto de la escuela a casa es corto, pero ese día mi padre tuvo que hacer una escala en casa de un paciente en estado terminal, pues mi padre es doctor y en este pueblo las consultas a domicilio son algo frecuente. Después de un rato de andar manejando, mi padre detuvo el auto y me miró muy seriamente a los ojos. Hijo, cuando lleguemos a casa del señor Gómez, es mejor que te quedes aquí en el auto, el cáncer lo ha transformado totalmente. Me dijo. El señor Gómez atendía una tienda de abarrotes donde solíamos comprar los víveres cuando yo era niño, y mi recuerdo de él siempre fue el de un viejecillo amable, simpático, y fumador. La medida preventiva de mi padre al recomendarme no entrar a casa del señor Gómez fue adecuada, y sin saberlo, fue terrible también. Mi padre siguió conduciendo el auto, y cada vez se veía más y más cerca el bosque del suicidio. Hasta entonces no lo sabía, pero el señor Gómez era uno de los intrépidos y escasos habitantes del pueblo que se atrevían a vivir tan cerca de él. Finalmente, llegamos a una casa muy humilde, donde vivían el señor Gómez y su esposa. Quédate en el auto, hijo, no tardaré demasiado, a estas alturas solo queda darle las malas noticias a la señora Gómez. Dijo mi padre. Salió del auto, se detuvo un momento, inhaló y exhaló profundamente un par de veces, y caminó a la casa. Mientras tanto, yo no podía apartar los ojos de los árboles que se alcanzaban a ver desde dentro del auto, pues nunca en mi vida había estado tan cerca del infame bosque del suicidio. Salí del auto, solo un par de minutos, me dije a mí mismo, y caminé hacia el bosque, no planeaba entrar, pero quería sentir la fuerza casi hipnótica que provenía del bosque más de cerca. Estaba a unos 30 metros de los primeros árboles del bosque, y en ese momento lo supe. Quizás no hoy ni mañana, pero tenía que entrar a ese bosque, su energía hizo que se me erizaran los vellos de la piel, y ni siquiera había entrado todavía. Regresé con mi padre, quien salió unos momentos después de que yo llegué de nuevo al auto, sin darse cuenta de mi ausencia. El hecho de no haber entrado a la casa fue inútil porque el señor Gómez salió a despedir a mi padre. Su imagen, en el mejor de los casos, era un vestigio fantasmal del hombre que yo recordaba. El señor Gómez era un cadáver andante, apenas podía estar de pie, sin mencionar la dificultad que parecía representarle arrastrar su tanque de oxígeno. Estaba demacrado más allá de la imaginación, destruido por esa enfermedad. Sus ojos parecían gigantes esferas incrustadas artificialmente en su rostro, por lo esquelético que estaba. Pude ver a su esposa llorando al fondo, cubriéndose el rostro con ambas manos. Su llanto, lleno de dolor y miseria, era audible incluso en el auto. Luego de mi primer encuentro con el infame bosque del suicidio, sucedieron algunas cosas, como el fallecimiento del señor Gómez. De su funeral no quiero hablar al respecto, pero supongo que ustedes saben cómo son, y es algo muy incómodo de describir.
El olor a nardos es algo que siempre he detestado de estos eventos, y cuando llego a oler estas flores en otras circunstancias, no puedo evitar vincular su olor con el luto. Entre otras cosas, mi anciano profesor de historia se cayó de las escaleras en su casa, y lo tuvieron que hospitalizar. La maestra que lo sustituyó durante su ausencia era una joven de un pueblo vecino, no pasaba los 30 años, una mujer en la que el sentido de rebeldía juvenil aún no moría, aunque se había reducido a simplemente darnos el conocimiento de la historia de nuestro pequeño pueblo como en verdad había sucedido, y no la perorata que el anciano maestro siempre nos daba y que incluso defendía, como el resto del pueblo. Esta es la historia que nos contó. Hace siglos, este pueblo era la fuente principal de madera para las localidades circundantes, y de esta materia prima se nutría la economía local. Hasta este punto la historia ficticia y la historia real del pueblo coinciden. Este es el punto de divergencia entre lo real y la mentira. Resulta que las autoridades del pueblo, como bien lo sospechaba, no tenían ni la menor idea de que la tala excesiva de árboles podía traer problemas en el futuro. Pero se les presentó un problema mucho más ominoso. Una enfermedad extraña. No hay datos concretos acerca de ella, pues ha pasado demasiado tiempo y todo sucedió tan repentinamente que nadie tuvo el tiempo para archivar los hechos, además de que fue una de esas enfermedades que se marchan tan pronto como llegaron, dejando cientos de personas muertas en su camino. El padecimiento era similar a la lepra o la peste negra, pero en este caso la gente se pudría en vida en cuestión de días. La gente sufría una degeneración repentina y excesivamente rápida. Por supuesto, sobra decir que era muy contagiosa, y que si la gente no se enfermaba de la descomposición, como esta enfermedad fue llamada, se enfermaría por las insalubres condiciones en las calles, pues estaban infestadas de pilas de cadáveres en putrefacción avanzada. Las muertes masivas obligaron al gobierno a tomar medidas extremas. Todos los cadáveres serían incinerados en las partes deforestadas del bosque, por supuesto controladamente para que no se iniciara un incendio desmesurado. Y así se hizo, y el pilar de humo negro no se calmó por semanas, no se desvaneció del horizonte, constantemente incinerando a los muertos, su peste sofocando y abrumando a la población. Esta medida resultó ser de utilidad, pues el número de enfermos se redujo notablemente, lo cual dio esperanzas al pueblo. Pero incinerar a los muertos no sería suficiente, así que se discutió la decisión de que los enfermos que aún vivían fueran incinerados vivos en el bosque, para detener la proliferación de la patología. Se deliberó esta noción por días, pero el tiempo estaba en contra de la gente, así que se llegó a un acuerdo, un punto medio. Se abandonarían a los enfermos en el bosque, para que murieran allí, para detener el contagio a la ya diezmada población. A la fuerza, las autoridades llevaron a los moribundos al bosque, donde posteriormente los abandonaron. Los familiares verdaderamente devotos acompañaron a sus enfermos en aquel viaje sin retorno. Se siguió haciendo esto hasta que la enfermedad dejó de afligir al pueblo. Se dice que la gente que sufrió este destino, el abandono en la frondosidad del bosque, se suicidó. No se sabe con exactitud por qué, pero esto pudo haber ocurrido por varias razones. Quizás la peste de la carne quemada era demasiado terrible, quizás la visión del pilar de gente carbonizada fue demasiado, quizás el hambre y el dolor de ver morir a tu familia y a tus conocidos en ese pequeño infierno fue aplastante, o quizás la gente perdió la voluntad de vivir, pero lo más razonable es pensar que la gente perdió la razón, debido a todo lo antes mencionado. Los sobrevivientes en el pueblo dejaron de recurrir a la tala de árboles porque muchos leñadores habían muerto, pero la razón de más peso era la del miedo que la gente tenía de volver a entrar al bosque, donde por días se escucharon lamentos, gemidos y gritos, los días que tardó la gente en morir o quitarse la vida. Desde entonces se prohibió el acceso al bosque. Fue redundante, pues la gente estaba demasiado asustada como para entrar. Decían que estaba maldito. La gente que vivía a las afueras del bosque decía que escuchaban voces y lamentos y que a veces se podían ver luces muy adentro en lo profundo, meses, incluso años después de la llegada de la enfermedad. El pueblo se había salvado de la descomposición, pero quedaba ahora su supervivencia, el seguir adelante sin cabezas de familia y sin una fuente estable de trabajo y dinero. Las palabras de la profesora tenían mucho sentido para mí, yo que siempre puse en duda la falsa historia que se dice del pueblo, incluso me hizo recordar una conversación que escuché hace años en la tienda de abarrotes que atendía el difunto señor Gómez. Él le hablaba a mi padre acerca de algo que siempre veía en las noches en el bosque, algo como una serie de luces esparcidas en el horizonte.
No puedo recordarlo con exactitud, porque fue hace mucho tiempo, pero coincide a la perfección con la historia que nos contó la profesora, pues el señor Gómez vivía a las afueras del bosque. Mi oportunidad de hacer mi recorrido se me presentó cierta ocasión en la que mis padres tendrían que salir de viaje por unos días, lo cual me daba la oportunidad perfecta para escabullirme sin problemas al bosque. Tan pronto como mis padres se subieron al auto, subí las escaleras a mi cuarto, tomé una mochila y la llené con cosas que supuse me servirían. Nunca había estado en un bosque antes, pero basándome en programas de televisión, tomé lo que pensé que me podría servir, además no estaría allí mucho tiempo, solo quería estar adentro por unos momentos. Después de haber empacado una linterna con baterías de repuesto, un par de sándwiches, agua, una navaja, y un poco de pintura que había sobrado del verano pasado cuando pintamos la casa, me dirigí al bosque. La caminata fue larga y pesada, y ya estaba algo cansado cuando pasé por el complejo de guardabosques, que consta de la oficina donde se compran los boletos y se organizan las excursiones para los turistas, de un espacio para estacionamiento de los vehículos de los empleados y de los turistas, y del pequeño módulo de guardabosques. Obviamente no podía simplemente pasar como si nada, así que tuve que rodear el complejo y entrar a escondidas. Mi respiración se agitaba a cada paso que daba, cada vez más y más adentro del bosque. Esa energía extraña se volvía más evidente entre más me metía al bosque. Era evidente también que esta sección del bosque no era utilizada para los recorridos turísticos, pues no había caminos prefabricados. Como una medida para no perderme, a cada cierta distancia pintaba una gran X en un árbol y con la pintura que tomé de mi casa, como con las migajas de pan en el cuento de Hansel y Gretel. Había un silencio demasiado fúnebre en el aire, ahora que lo recuerdo no vi ningún animal ni escuché ningún ave cantando, y mientras más me alejaba de la civilización, las cosas se ponían más extrañas. En los árboles es donde encontré algunas cosas perturbadoras, varias sogas con nudos corredizos, algunas prendas roídas por el tiempo, incluso llegué a ver huesos, que me niego a aceptarlo, pero que muy probablemente eran huesos humanos. También llegué a encontrar algunas casas de acampar abandonadas, aparentemente hacía mucho tiempo, quizás de campantes suicidas. Algunos otros árboles tenían cosas grabadas en ellos, como fechas y nombres de la gente que se había suicidado allí, desde fechas de años recientes hasta fechas de hace muchas décadas atrás. Supongo que cuando la gente está a punto de quitarse la vida, deciden dejar su pequeña lápida aunque sea marcada en un árbol. Perdí la noción del tiempo, y cuando me di cuenta ya habían pasado un par de horas desde que me había metido al bosque. Traté de regresar, busqué las X en los árboles, pero se había levantado una neblina, no muy densa, pero lo suficiente como para no dejarme ver bien. El tiempo pasó, y después de otro par de horas caminando, buscando los árboles que había marcado, me dije a mí mismo que estaba perdido. Solo encontré más árboles con sogas atadas en sus ramas y más árboles con inscripciones en ellos. Me asusté porque el sol estaba a punto de caer, me asusté demasiado, porque la niebla estaba incrementando, y podría jurar que esa neblina olía a nardos. Me senté un momento, traté de tranquilizarme, tomé un poco de agua y comí mis sándwiches. La digestión de la comida y el cansancio me vencieron, y me quedé dormido. Horas más tarde, no me despertó el frío, ni la incomodidad de estar recargado en un árbol, me despertó una voz. «Muchacho, ¿qué haces aquí tan noche?» Al principio no pude ubicarme, estaba desorientado. Segundos más tarde, me levanté de golpe, aterrorizado porque todo me cayó de golpe. Ya era de noche, una noche muy oscura y fría por cierto, pues no había luna ni se veían las estrellas, y la neblina, aunque decreció, seguía presente, con su olor a nardos incrementado. El hombre que me habló, un hombre fornido y alto, cargaba un hacha en su hombro, y traía ropas que sencillamente eran bizarras. Nunca había visto a alguien usar ropas tan anticuadas, no en la vida real, solo en libros de historia. No puedo saber cuál fue mi expresión al mirarlo, pero supongo que fue similar a la que él tenía al verme, pues supongo que estaba tan sorprendido como yo de ver a alguien con ropas tan extrañas. En su caso mi ropa debió de parecerle no de otro lugar, sino de otro tiempo, ahora lo sé. «Hace frío aquí, ven conmigo, tengo una fogata cerca de aquí», me dijo, después de un rato de observarnos incómodamente. Bajo otras circunstancias me hubiera negado a acompañarlo, pero esa energía, ese algo que hay en el bosque, eso que me hipnotizó desde esa vez en casa del señor Gómez, me hizo seguir a aquel hombre. Luego de caminar unos cuantos metros, llegamos a su fogata, simple y llana, sin embargo producía una luz anormalmente poderosa.
Había algunos troncos dispuestos alrededor del fuego para que la gente se sentara. En mi mente me pregunté, ¿qué gente podría estar aquí? El señor me indicó con una mano que tomara asiento, él se sentó frente a mí, y de una especie de mochila sacó madera para avivar el fuego. Es importante recalcar algo. El extraño fuego que yacía enfrente de nosotros no estaba produciendo humo, sin embargo la neblina no dejaba de estar presente todo el tiempo. El señor habló por un buen rato, me habló acerca de cosas que no tenían mucho sentido para mí, pues nunca antes había escuchado hablar a alguien con un acento y con palabras ya en desuso. Sus temas de conversación oscilaban desde las bellas mañanas en las que él se despertaba unos pocos minutos antes del amanecer, para irse a trabajar, a cortar árboles, y de cómo las hojas de los árboles aún estaban impregnadas del suave rocío matutino, hasta cosas más frívolas, como la posición social en la que el ser leñador lo ponía a él y a su familia. Hablaba de esto y lo otro, pero gradualmente su conversación se tornó más extraña y melancólica, y al igual que su monólogo se hacía cada vez más oscuro, así también la neblina aumentaba de olor, ese espantoso olor a nardos, que me estaba empezando a marear, me estaba haciendo ver y escuchar cosas. No podía estar seguro, pero el señor se estaba poniendo pálido. ¿Qué eran esas cosas negras en sus brazos ahora hinchados? Una parte de mí quería irse, pues por un lado me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal, esto no podía ser posible, ¿estaba hablando acaso con un fantasma? ¿Con un espíritu del más allá? Nunca había creído en cosas como esas en mi vida, no hasta ahora. Y finalmente tocó el tema que esperaba y que temía, la infección, la enfermedad que azotó al pueblo hace siglos. Sus vivencias fueron terribles, pues decía que él enfermó en los días en los que las medidas extremas se deliberaban en el pueblo. Su voz se tornó rasposa, y algo brotaba de las comisuras de su boca. En un primer momento supuse que era saliva acumulada por tanto hablar. El daño en su organismo era irreparable en ese entonces, y él sería uno de tantos en ir al bosque, en ser abandonado. Se detuvo un momento, pues un ataque de tos lo interrumpió. Se cubrió la boca con su mano, y trató de esconderlo, pero vi que algo blanco salió de su boca y se movía en sus manos, ahora positivamente hinchadas y con agujeros negros. Su esposa y su hija, al enterarse de las noticias, lloraron y rogaron a las autoridades que no se lo llevaran, que lo dejaran tener una sepultura digna en el cementerio. Nuevamente se interrumpió a sí mismo, su voz era algo diferente a como la había escuchado, ahora seca y rasposa, y sus ataques de tos eran más frecuentes, al igual que el siempre presente y sofocante olor a nardos. El aspecto del señor era ahora casi cadavérico, por momentos podría jurar que no era él quien me veía, sino eran los ojos anormalmente esféricos y acuosos del señor Gómez en sus últimos momentos. Así que, al darse cuenta de que no habría un funeral apropiado ni un adiós digno, su esposa y su hija decidieron acompañarlo al bosque, para estar con él hasta el final, aunque eso significase que ellas no regresarían. Esperaron solo un par de días, pues la descomposición ya estaba avanzada en el leñador. Su cadáver, junto con los de otros cientos de personas, fue rudimentariamente sepultado en el bosque, con una lápida grabada en un árbol. Las mujeres, desoladas por la terrible pérdida no solo de la cabeza de la familia, sino también por la de sus conocidos vecinos y amigos, empezaron a perder la razón. Los llantos de dolor se convirtieron en gritos de verdadera locura, hasta que los suicidios fueron la única salida para esta gente. Afortunados fueron los que no miraron al gran pilar de cadáveres carbonizados, pues esta visión era algo indescriptible, algo fuera de este mundo. Las ramas rebosaban ahora de gente ahorcada, y en los suelos empapados de sangre se esparcían los cuerpos desollados de la gente que optó por destriparse o rebanar sus venas y garganta como única salida. En este punto el leñador dejó de hablarme, pues sus ataques de tos ya no se detenían. Se puso de pie, siempre tosiendo, y su tos se convirtió en vómito. Un vómito seco en cuanto al sonido que produjo. Gusanos come carne, gusanos de tierra, cucarachas y todo tipo de insectos salieron de su boca en un torrente que destrozó su putrefacta quijada. Definitivamente, los ojos del señor Gómez eran los que me miraban ahora, mientras aquel leñador fantasma se descomponía rápidamente. Los gusanos devoraban su carne y su cara, pronto el único sonido que provenía de su carcomida garganta era un extraño y fuerte chirrido como el que se produce cuando se rasguña un pizarrón. Este chirrido fue el que me sacó del estupor hipnótico en el que estaba. Corrí con todas mis fuerzas, sentía que mis piernas se desmoronarían de la fuerza con la que corría.
Pero esa neblina, ese humo, o lo que fuera, me estaba mareando, estaba haciéndome escuchar cosas, como el llanto inconsolable de la señora Gómez en el funeral de su esposo. Juraría que podía ver los ojos del señor Gómez viéndome por entre los árboles. Y ese olor a nardos, ese olor que me hacía querer vomitar por su intensidad. Corrí sin sentido mi dirección por lo que me parecieron horas, hasta que por un pequeñísimo instante creí que estaba salvado. Encontré uno de los árboles que había marcado con una gran X de pintura. Me acerqué a él, pero la X ya no era de pintura, era un esqueleto carbonizado, el esqueleto de aquel leñador, pues todavía traía su ropa antigua y ahora raída, colgando de los huesos amarillentos, casi pegada a ellos. En el mismo árbol, colgaban dos cadáveres, una mujer, una niña, ambas ahorcadas, pero algo más colgaba de ellas, sus tripas, se habían rebanado el abdomen antes de colgarse para asegurar su muerte. No hay palabras para describir lo que sentí, una sensación de desesperación total, de pánico, paranoia, todo altamente influenciado por ese maldito olor, esa nube hipnótica de humo. Dentro de mi terror, tuve una idea, quizás su subida a un árbol podría darme una idea de mi localización, para poder salir de este infierno. Busqué un árbol que fuera lo suficientemente alto y fácil de escalar, y luego de un rato de escuchar el llanto de la señora Gómez y de ser observado por el señor Gómez, encontré uno. Una soga colgaba de él, alguien se había suicidado en allí, quizás, pero no vi ninguna inscripción en él. Subí el árbol, casi hasta arriba. Mi última visión, la que finalmente me hizo perder la razón, fue aquella luz, flamas brillantes e ígneas, refulgiendo en la oscuridad de la noche. Una gran pila de gente ardía allí, muchos se retorcían vivos todavía, todos gritaban al cielo, un cielo, que al igual que su pueblo, los abandonó. Mi destino final estaba a solo unas ramas de distancia, allí, en la soga. Lo último que vi fue a ese hombre, tallando mi nombre en el árbol. Lo último que escuché, antes de sacar mi navaja y perforarme el estómago, mientras preparaba el nudo corredizo y colocaba la soga en mi cuello, fue la voz de ese leñador. Todos ardemos aquí, por siempre. Es el humo de nuestros cuerpos quemados, no la neblina, lo que protege nuestros dominios. Su olor puede hacerte perder la razón, como a nosotros, y puede hacerte revivir tus miedos y hacerte ver los nuestros. Bienvenido seas a nuestra familia, y bienvenido seas al bosque del suicidio.